Un día, esta chica descubrió un moretón en la parte interna de la rodilla. Se tocó el moretón y se preguntó qué era. Supuso que se había golpeado sin darse cuenta. Incluso después de 2 o 3 días, el moretón no desapareció. Al contrario, empeoró y comenzó a hincharse. El nombre del capítulo es Casa de moretones con rostro humano. En la escuela, una chica le preguntó a Shinobu qué le había pasado en la pierna. Ella se burló diciendo que no era nada y también mencionó que le sorprendió ver algo así en su piel impecable. En casa, se quitó el trozo de tela que cubría el moretón y se preocupó al ver que había empeorado. Apretó un poco el moretón y se dio cuenta de que no le dolía, y se preguntó qué debía hacer al respecto. Al día siguiente, en la escuela, llamó a su amiga Kayo a la azotea. Después de ver su pierna, Kayo se sorprendió y le preguntó qué debía hacer. Shinobu le pidió que le cortara el moretón. Kayo le sugirió que fuera al hospital, pero Shinobu se negó, diciendo que le daba mucha vergüenza enseñárselo al médico. Como pensaba que no le dolería, le pidió a Kayo que se lo cortara y le entregó una pequeña cuchilla. Antes de empezar a cortar, Kayo señaló que tenía un aspecto realmente espeluznante. Lo dijo porque parecía la cara de alguien. Dicho esto, Kayo lo cortó lentamente, tal y como dijo Shinobu, no sintió ningún dolor. Mientras caminaba hacia casa, Shinobu estaba feliz porque esa cosa espeluznante parecida a un moretón había desaparecido tan fácilmente. Solo le preocupaba un poco que pudiera dejarle una cicatriz en la pierna. En ese momento, Kayo recordó que había una chica llamada Kaori en su clase que llevaba una semana ausente. Kayo había oído que sus papás habían llamado porque Kaori tenía algún tipo de erupción cutánea. Shinobu lo escuchó y dijo que era interesante, por lo que decidió ir a visitar a Kaori. Al momento siguiente, Kayo y Shinobu estaban en la habitación de Kaori y se quedaron realmente sorprendidas. En una esquina de la habitación, Kaori estaba sentada, alimentando su enorme moretón. Su moretón había crecido mucho y tenía forma de rostro humano, que en realidad estaba vivo. Kaori las miró y les agradeció por visitarla. Dijo que estaba bien. Shinobu estaba muy preocupada y le dijo a Kaori que no parecía estar bien y le pidió que le explicara cómo había llegado a esa situación. Kaori les contó que al principio pensó que solo era una erupción en la pierna. Pero después de unos días, se convirtió en esa cosa con forma de rostro humano. Al oír eso, Shinobu mencionó que a ella le había pasado lo mismo, pero que hoy se lo había cortado. Le preguntó por qué lo había dejado crecer tanto. Kaori respondió que al principio tenía miedo. Pero luego empezó a pensar que era bonito. Dicho esto, besó esa cosa espeluznante que tenía en la pierna. Sin perder un momento, Shinobu sacó un cúter de su bolso. Le dijo a Kaori que debería haberlo cortado cuando aún era pequeño. Aunque Kaori no quería cortarlo, Shinobu la agarró con fuerza y lo cortó lentamente. Shinobu pensó y le dijo que no le iba a doler. Pero, al contrario, Kaori empezó a gritar de dolor. Al ver eso, Kaori le pidió a Shinobu que se detuviera, pero Shinobu no la escuchó y le pidió que tuviera paciencia. Al final, Shiori cortó esa cosa espeluznante. Mientras lo sostenía en su mano, de repente abrió la boca y le mordió el dedo. Shinobu inmediatamente lo estrelló contra la pared, matándolo, supongo. En ese momento, sucedió algo aún más inquietante. De donde se había cortado esa cara espeluznante, también salió el cuerpo restante. Incapaz de ponerse de pie, la cosa se arrastró hasta el lugar donde Shinobu había tirado la cabeza. Las chicas quedaron realmente impactadas tras presenciar la escena. En ese momento, Kayo gritó, preguntando si debía cortarlo o dejarlo como estaba. Resultó que ella también tenía la misma cosa espeluznante creciendo en su pierna. Esta noche, hay varias chicas en cada pueblo que están luchando con esta decisión. Capítulo 2. No me hagas mirar al espejo. Sayuri es una chica increíblemente hermosa. Todos, tanto chicas como chicos, piensan esto y la admiran. Esta chica piensa que si Sayuri es hermosa, ella también debería serlo. La razón por la que piensa esto es porque es la gemela de Sayuri. Sayuri le presentó a Kaori a Toru, un estudiante universitario. Toru se sorprendió mucho al ver a 2 chicas con el mismo rostro, así que Sayuri le dijo que Kaori era su gemela. Sin embargo, Kaori pensó que tal vez había alguna sutil diferencia entre Sayuri y ella. Porque Toru le pidió a Kaori que saliera a dar un paseo en coche con él ese domingo. Al oírlo, Kaori le preguntó a Sayuri si le parecía bien y ella respondió que sí, deseándoles que se divirtieran. El domingo, Kaori y Toru se lo pasaron muy bien en su cita. Era el comienzo de la primavera en la vida de Kaori. Pero entonces ocurrió algo desafortunado. De regreso de su 10ª cita, tuvieron un accidente. Mientras iban en el coche, Toru chocó contra algo a toda velocidad.
Como Kaori se había olvidado de abrocharse el cinturón de seguridad, salió disparada por los aires. Al caer al suelo, fue atropellada por un coche. Cuando este se incendió, las llamas la consumieron. Unos meses después del accidente, se encontró en la cama de su casa. Seguía viva y su hermana pequeña, Hikari, estaba siempre a su lado. Cuando miraba a Hikari, podía olvidar su soledad y su desesperación. Pero le resultaba muy difícil mirar a Sayuri. Sayuri seguía siendo tan hermosa como siempre. Kaori solía ser idéntica a ella, pero ahora, su nueva yo era muy diferente. Un día, tuvo un sueño. En ese sueño, Sayuri se destrozaba la cara con un cuchillo. Kaori no dejaba de pedirle que parara, pero ella no la escuchaba. Sayuri hacía esto porque quería acabar siendo igual que Kaori ahora. No podía seguir siendo guapa mientras su hermana tenía ese aspecto. Solo era un sueño en el que Sayuri se hacía daño a sí misma. En realidad, Sayuri seguía siendo tan guapa como siempre. Toru, que había salido con heridas leves, la miró. Kaori quería pedirle que no la mirara, pero no pudo. Por su mirada, se podía ver que el estado de Kaori era realmente grave. Toru no le dijo nada a Kaori y se marchó. Kaori sintió que Toru no se sentía culpable por haber causado el accidente. Los hermosos recuerdos del pasado vinieron a la mente de Kaori y la atormentaron. Ella solía ser más atractiva que Sayuri, por eso Toru la invitó a dar un paseo en coche. Al recordar eso, se preguntó cuál era exactamente la sutil diferencia entre ella y Sayuri para Toru. Hoy, Hikari le sugirió a Kaori que salieran a dar un paseo. Kaori no quería ir porque no podía caminar, pero Hikari decidió llevarla en brazos. Hikari la ató a su espalda y salieron a pasear. Después de unas horas caminando, Hikari señaló que era bonito estar viva. Al poco tiempo, los compañeros de clase de Toru y Kaori dejaron de visitarla. Ya nadie venía a verla, pero ella no estaba triste. La razón era que Hikari siempre estaba con ella. Después de algunos años, Sayuri y Toru se casaron. Kaori no estaba triste, sino que los bendijo con todo su corazón. Con el paso del tiempo, Sayuri tuvo un hijo con Toru. La niña creció. Con el paso del tiempo, los padres de Kaori fallecieron. Pasó más tiempo, Sayuri falleció por vejez y Toru la siguió. Kaori siguió viviendo y se sentía muy satisfecha. Por alguna razón, Hikari seguía teniendo la misma edad y le preguntó a Kaori si ahora estaba satisfecha. Le preguntó si ellas también debían irse. En ese momento, Kaori le agradeció a Hikari por todo. Kaori mencionó que le preocupaba que Hikari la arrastrara a su mundo en cualquier momento. Pero ahora se sentía aliviada porque finalmente había sentido cierta satisfacción. Hikari sonrió y mencionó que quería que Kaori experimentara la vida como una forma de compensar su prematura muerte. Hikari siempre deseaba lo mejor para Kaori. Kaori le dio las gracias a Hikari de nuevo y le dijo que había tenido una buena vida gracias a ella. Al final, Kaori decidió marcharse también. Si entienden lo que ha pasado en este capítulo, comenten abajo. Capítulo 3. Fuka, la chica asesina. Fuka y su padre caminaban por la carretera cuando el padre le preguntó a Fuka si estaba contenta de ser su hija. Cuando Fuka no dijo nada, el padre se dio cuenta de que no tenía que volver a preguntárselo. El padre se disculpó con ella por haberle preguntado eso y le dijo que debían centrarse en el trabajo que tenían entre manos. Después de llegar a una casa, el padre le dijo a Fuka que debían proceder según lo planeado. Al oír eso, Fuka se cayó al suelo, fingiendo estar enferma. El padre inmediatamente empezó a gritar, pidiendo que alguien viniera a ayudarlo. Tal y como habían planeado, los habitantes de la casa les ayudaron. Al cabo de un rato, el padre entró en una habitación donde estaba sentado un hombre llamado Todo, el dueño de la casa. El padre le dio las gracias a Todo, diciéndole que la medicina que una señora de la casa le había dado para el dolor de estómago de su hija había funcionado muy bien. De repente, el padre se disculpó. Mencionó que se había aprovechado de la amabilidad de Todo para entrar en su casa. El padre dijo que su verdadero propósito era asegurarse de que Todo muriera. Al oír eso, Todo le preguntó al hombre quién era. Pero el hombre no dijo nada y solo le dijo que cierta persona le había pedido que acabara con él. Dicho esto, el hombre saltó hacia Todo, desenvainando su espada. Antes de que el hombre pudiera alcanzarlo, una bala salió volando y le disparó en el ojo. Quien disparó la bala fue Todo. No se asustó al ver a un hombre corriendo hacia él con una espada porque tenía un arma. El hombre cayó al suelo frente a su hija, muriendo lentamente de forma dolorosa. Al ver que Fuka ni siquiera se movió ni mostró ninguna expresión tras ver la muerte de su padre, Todo se quedó realmente sorprendido. Le preguntó si no estaba triste tras ver morir a su padre. Resultó que el padre de Fuka le había enseñado a no lamentarse ni afligirse nunca por la muerte.
Mató a un lobo delante de ella y, mientras sostenía el lobo muerto en sus manos, le dijo que eso era un reflejo de su verdadero yo. Entonces, Todo le pidió a Fuka que le dijera si tenía alguna idea de quién le había ordenado a su padre que lo matara. Todo le dijo que ella no era un robot. Así que le preguntaría a su cuerpo, que estaba hecho de carne, sangre y huesos. Le dijo que la colgaría por la nariz. La llenaría de agua salada hasta que su estómago estuviera a punto de explotar. Le preguntó si estaba preparada para soportar ese tipo de tortura. En ese momento, Fuka abrió la boca y Todo se sorprendió al ver que le habían cortado la lengua. Todo no podía creer lo loco que estaba su padre para hacer algo así. En ese momento, Fuka recogió la espada de su padre del suelo. Todo pensó que iba a intentar completar la misión de su padre, pero hizo otra cosa. Su padre aún estaba vivo, sufriendo de dolor, así que le cortó el cuello y lo mató. Fuka recordó que su padre le había dicho que, sin importar lo hermosa o fea que fuera cuando creciera, lo único que importaría serían sus huesos. Por eso, las personas siempre deben cumplir sus misiones mientras aún están vivas. Recogió la cabeza cortada de su padre del suelo y se la lanzó a Todo. Al instante, apareció frente a él y le abrió el estómago. Todo sentía tanto dolor que le rogó a Fuka que le cortara el cuello. En ese momento, una shuriken voló y golpeó la mano de Fuka en la que sostenía la espada, obligándola a soltarla. Una niña entró corriendo en la habitación, llamando a su padre. Al verlo sufrir tanto, la niña le dijo a su padre que lo salvaría. Después de lanzarle otra shuriken a Fuka, la niña sacó un hacha. Primero, le cortó un brazo a Fuka. Luego, el segundo brazo y una de sus piernas. Ahora Fuka estaba de pie sobre una sola pierna y así era como se veía. Sangraba profusamente por los 3 miembros amputados. Al final, la niña le cortó la última pierna a Fuka, lo que la hizo caer al suelo. Cuando la chica corrió para rematarla, una espada le atravesó el cuello. Algo parecido a una cola salió de la espalda de Fuka, sujetando la espada con esa cola, mató a la chica. Resultó que Fuka había nacido con la cola. Su padre siempre le decía que estuviera orgullosa de su cuerpo, que su cola le sería útil algún día. Sin extremidades, Fuka se arrastró hasta el cuerpo de su padre y comenzó a comer su carne. Fuka siguió viviendo durante un tiempo comiéndose el cuerpo de su padre. Quizás por eso, el cuerpo de Fuka desarrolló un extraño brillo. Finalmente, quemó la cabeza y las manos de su padre para borrar su identidad. Luego se quemó las propias manos, por último, metió la cabeza en las brasas y murió. Vaya, esta historia estaba llena de sangre y era realmente perturbadora.